bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos al canal del Siervo Inútil. El tema de hoy: el hombre viejo y el hombre nuevo. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 22, dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos invita a través del texto bíblico a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre. ¿Por qué Pablo habla del viejo y del nuevo hombre? ¿Qué es lo que Pablo llama el viejo hombre? Al referirse al viejo hombre, Pablo se está refiriendo a nuestra vida física, a nuestra vida terrenal, a nuestro cuerpo físico. ¿Por qué Pablo llama a nuestro cuerpo físico el viejo hombre? Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los siglos fueron consumados. Es decir, este mundo físico que vemos con nuestros ojos, para Dios entonces fueron consumados. Para Dios ya no existen, porque en el momento en que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces, como dice el gran apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, una de las cosas viejas que pasaron fue el mundo físico que vemos con nuestros ojos a diario, el mundo que nos rodea, el mundo que para nosotros es una realidad, para Dios ya no lo es. Ese mundo físico con todo lo que hay en él, sus enseñanzas, sus conocimientos, sus doctrinas, ese mundo físico para Dios pasó cuando la manifestación de Dios al mundo en carne murió en la cruz del Calvario. Por eso Pablo le decía a los hermanos: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en él, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no toques, no gustes? Pablo les hablaba así porque para Pablo era una realidad de que todas las cosas que hay en este mundo físico para Dios terminaron con la muerte de Cristo en el Calvario. Por eso Pablo llama las cosas que vemos en este mundo físico los rudimentos del mundo. Los llama los rudimentos del mundo porque fueron cosas que sirvieron, que tuvieron vigencia, pero que una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, entonces pasaron. Para Dios esta creación física, este mundo terrenal, ya pasó delante de él. Ahora entonces para Dios la realidad es el nuevo mundo, el espiritual, en el cual para Dios estamos ahora. El mundo físico para Dios pasó. Dios ya no nos conoce según la carne. Ahora nos conoce en el nuevo hombre, en la nueva creación.
en el hombre espiritual que está representado en el espíritu de nuestra mente. En esa condición es que nos conoce Dios ahora, en nuestro nuevo hombre, en el hombre espiritual. Porque el hombre físico, el hombre carnal, esta vieja creación pasó para Dios cuando la manifestación de Dios al mundo en carne, es decir, Jesús de Nazaret, murió en la cruz del Calvario. Este viejo hombre murió en el mismo instante en que la manifestación de Dios al mundo en carne murió. Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 6. Allí Pablo nos enseña que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Según entonces el capítulo 6 y el versículo 6 de esta misma carta de Pablo a los romanos, Pablo nos enseña diciendo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y no solamente fue crucificado juntamente con Cristo, cuando Dios manifestado en carne, cuando Jesús de Nazaret, cuando el Hijo de Dios murió en la cruz, entonces nosotros también morimos juntamente con Él. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 5:14. Pablo enseña claramente que si uno murió, luego todos murieron. Todo lo que Cristo hizo, nosotros la iglesia lo hicimos juntamente con Él. Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados, nuestro viejo hombre, nuestra existencia física fue crucificada juntamente con Él, según Romanos 6:6. Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos. Nuestra vida física, nuestra existencia física, para Dios ya no existe. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. El viejo hombre murió juntamente con Cristo. 2 Corintios 5:14. Y el viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo. Según el capítulo 6 de la carta a los romanos, Pablo dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Y no solamente entonces sucedió todo esto, sino que en ese acto de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nosotros, la iglesia de Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Es decir, para Dios, nosotros, los que hemos nacido después de Cristo, los seres humanos que hemos nacido después de la cruz de Cristo, para Dios, así como Cristo fue crucificado, murió y fue sepultado, nosotros lo hicimos juntamente con Él. Por eso estamos ahora en Cristo Jesús. Antes estábamos representados en Adán, en el primer hombre, y se nos había imputado lo que el primer hombre había hecho. El primer hombre había desobedecido y había pecado contra Dios. Para Dios entonces, todos los seres humanos que nacieron después de Adán eran desobedientes y pecadores. Así hicieran lo bueno. Adán les había imputado lo que él había hecho, desobedecer y pecar. Por eso en Adán, todos los seres humanos que nacieron después de él fueron constituidos por Dios como desobedientes y pecadores.
Pero una vez aparece Cristo el Señor, el postrer Adán, entonces también todo lo que Él hizo y logró se nos fue imputado a nosotros, los que hemos nacido después de la cruz. Se nos ha imputado todas las cosas que Él hizo y que logró. Por eso el viejo hombre murió juntamente con Cristo. Por eso Pablo le decía a los hermanos, si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis? Tenemos que considerarnos muertos al mundo. Tenemos que considerarnos muertos a la ley de Moisés. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Y esa consideración la podemos hacer en el espíritu de nuestra mente. Es en nuestra mente donde tenemos que considerarnos muertos juntamente con Cristo. ¿Muertos a qué? Muertos al mundo físico que nos rodea. Muertos a la ley de Moisés. Mira cómo Pablo lo explica de clarito allá en Romanos capítulo 7. Él dice claramente que mientras la mujer esté casada y mientras el marido vive, ella está ligada a ese marido por la ley. Pero que si ese marido muere, entonces ella queda libre de la ley del marido y puede casarse con otro marido y no ser llamada adúltera. Entonces Pablo hace una aplicación de lo que estamos hablando conforme a esa analogía. Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que como nosotros, la iglesia del Señor, hemos muerto juntamente con Cristo, que Dios nos ve muertos en Cristo Jesús. Y el que ha muerto, según Romanos 6:7, ha sido justificado del pecado. Si nosotros morimos juntamente con Cristo, entonces hemos sido justificados del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Porque Cristo, en los días de su carne, representaba la ley de Moisés. Así lo explica claramente el apóstol Pablo. Según Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo nos enseña diciendo que Cristo en los días de su carne, es decir, nacido de mujer, vivió una vida sujeta a la ley de Moisés. La vida de Cristo en sus 33 años de vida, toda ella la vivió sujeto a la ley de Moisés, en obediencia a la ley de Moisés. Por eso Cristo en los días de su carne decía, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Cristo le dijo a los judíos y a los gentiles que lo escuchaban en los días de su carne que él no había venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Les estaba diciendo claramente que venía sometido al viejo pacto de la ley. Es que la ley de Moisés fue dada a Israel, fue dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. Por eso Dios manifestado en carne nació en Israel. Por eso nació como un judío, porque a esa nación le fue dada el viejo pacto de la ley, los mandamientos que representan la ley de Moisés. Todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, 613 en total, se los dio
para el pueblo de Israel. El único pacto que Dios hizo con el mundo en la antigüedad lo hizo con un solo pueblo, con Israel. Y a ellos le entregó la ley de Moisés, el viejo pacto. Ese viejo pacto, como hemos explicado tantas veces, terminó por medio de la obediencia de Cristo a ese viejo pacto. La justicia divina demandaba al hombre obediencia a los mandamientos de Moisés, porque ese era el pacto establecido. Pero ningún israelita pudo cumplir esos 10 mandamientos a cabalidad. Ningún israelita fue capaz de obedecer cabalmente todos los días de su vida la ley que Dios le dio a Moisés. Ningún israelita fue capaz de obedecer a cabalidad los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés, para que ellos pudieran entonces, a través de esa obediencia, darle cumplimiento a ese pacto y ser aceptados por Dios y ser justificados por Dios. Como ningún israelita lo pudo hacer, entonces Dios tomó la decisión de manifestarse al mundo en carne. La manifestación de Dios al mundo en carne se hizo con un solo propósito: darle cumplimiento a la ley de Moisés. Cristo lo dijo claramente: no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No, yo no he venido para eso. Yo he venido a darle cumplimiento. Y le dio cumplimiento de tal manera que la justicia divina halló complacencia en el comportamiento de Jesucristo. Por eso, cuando en obediencia a la ley de Moisés, cuando en obediencia al mandamiento del último profeta de la ley, es decir, Juan el Bautista, Jesucristo, Jesús de Nazaret, fue al Jordán a ser bautizado. Entonces Juan, el último profeta de la ley, que sí sabía quién era él, le dijo: pero ¿cómo te voy a bautizar si tú eres plenamente santo? Y Jesús de Nazaret le dijo: hagámoslo, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Como queriendo decir: hagámoslo, porque yo he venido a darle cumplimiento a todas las exigencias de Dios. Y tú, como representante de la ley, como el último profeta de la ley, Dios te ha mandado bautizar en aguas, en un bautismo de arrepentimiento. Y aunque mi vida es plenamente santa y no lo necesito, hagámoslo, para que le demos cumplimiento a todas las exigencias de la justicia divina. Y cuando Jesús de Nazaret, Dios manifestado en carne, cuando la manifestación de Dios en carne le dio cumplimiento a esa exigencia del último profeta de la ley, entonces, cuando salió del agua, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. En este hombre hallo complacencia. En este hombre quedo satisfecha. Por fin he hallado un hombre capaz de obedecer todos los mandamientos que le di a Moisés. Por fin he hallado un hombre santo, plenamente santo. Por fin he hallado un hombre que me ha complacido. ¿Cómo? Obedeciendo hasta la última demanda de la ley. Cristo, en los días de su carne, fue capaz, a través de su perfecta obediencia, de dejar a la justicia divina satisfecha. Por eso le puso fin a la ley, como nos lo enseña el gran apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 10, versículo 4. Pablo lo dice claramente: porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. ¿Por qué el fin de la ley
fue Cristo. Porque Cristo hizo lo que ningún otro judío pudo hacer. Cristo obedeció a cabalidad todos esos mandamientos y logró la satisfacción, la complacencia de la justicia divina. La justicia divina quedó satisfecha en Cristo. Y como quedó satisfecha en Cristo, entonces ya no le demanda a ningún hombre obediencia al mandamiento de Dios, porque ya quedó satisfecha. Es como cuando te sirven un plato de comida y tú lo consumes y quedas satisfecho. Si te vuelven a servir el mismo plato, tú tienes que decir, no, ya no, estoy satisfecho, estoy completo, estoy lleno, ya no quiero más esa comida. Ya no la necesito porque ya estoy satisfecho. Eso sucedió con la obediencia de Cristo al mandamiento o a los mandamientos que Dios le había dado al hombre, a Israel, por medio de Moisés. Cristo, al obedecerla plenamente, entonces la justicia divina quedó satisfecha en Cristo y por eso Cristo le puso fin a ese pacto de la ley. Pablo lo explica ahí en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley, el fin de los mandamientos, el fin de ese pacto que obligaba al hombre a obedecer los mandamientos de Dios para lograr la justificación y la salvación, el fin de ese pacto tuvo su fin en Cristo, porque Cristo logró eso, logró por medio de su perfecta obediencia, logró la satisfacción de la justicia divina y no solamente eso, logró la justificación que ese viejo pacto entregaba. Cuando el Espíritu de Dios dijo en el río Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, entonces lo justificó, fue justificado en el Espíritu. Mira que allá en 1 Timoteo 3:16, Pablo nos habla del misterio de la piedad. Pablo nos dice que grande es el misterio de la piedad. Dice, e indiscutiblemente, son cosas que no se pueden discutir. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús de Nazaret. Y en esa condición en carne dice, fue justificado en el Espíritu. ¿Dónde Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu? Pues en el río Jordán. Cuando se oyó esa voz que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Allí Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. La perfecta obediencia de Cristo en los días de su carne a todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para Israel, esa perfecta obediencia logró que Cristo obtuviera la justificación que solo Dios podía darle al hombre capaz de obedecer a cabalidad todos los días de su existencia física en este mundo, todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso, si tú miras allá en Romanos 10:4, mira cómo Pablo hablaba de bonito. Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? ¿Qué implica que Cristo le haya puesto fin a la ley? Ahí mismo lo dice. Para justicia a todo aquel que lo cree. ¿Cómo así que para justicia a todo aquel que lo cree? Pues que cuando uno entiende que Cristo Jesús en los días de su carne vivió bajo la ley, la obedeció a cabalidad, logró la satisfacción de la justicia divina y obtuvo la justificación que Dios solo podía darle al hombre capaz de hacer eso. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende también que por ser Cristo el postrer Adán,
Todas esas cosas, su perfecta obediencia a la ley de Moisés, la satisfacción que la justicia divina logró con esa perfecta obediencia, con ese hombre llamado Jesús de Nazaret, y la justificación que obtuvo por haber obedecido todos esos mandamientos, nos fueron imputadas a nosotros por ser Cristo el postregado. Por eso Pablo dice allí, para justicia a todo aquel que lo cree. Cuando uno lo cree en el espíritu de su mente, entonces uno recibe esa justificación. Uno entiende que así como Cristo fue justificado por la perfecta obediencia al mandamiento, nosotros también hemos sido justificados con esa misma justificación. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, el versículo 4, lo explica con toda claridad. Mira cómo Pablo lo dice, para que la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley? Pues la justificación que Dios solo podía entregarle al hombre capaz de obedecer todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Esa es la justicia de la ley. Entonces Pablo dice allí en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. La justicia de la ley se cumplió en nosotros cuando Cristo fue justificado. Cuando la justicia divina quedó complacida en Cristo y lo justificó, nosotros también quedamos complacidos delante de Dios en Cristo y también recibimos la misma justificación. La justicia de la ley se cumplió en nosotros hace 2000 años. Hace 2000 años Dios nos ve justos, no por nuestra justicia, que es imperfecta, no. Es porque la justicia que Cristo obtuvo con su perfecta obediencia nos fue imputada a nosotros. Por eso Pablo, escribiendo allí a los romanos, en el capítulo 5, el versículo 1, Pablo concluye diciendo, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando Cristo en los días de su carne, entonces obedeció a cabalidad todos esos mandamientos, la justicia divina quedó complacida en Cristo. La justicia divina quedó complacida con ese hombre llamado Jesucristo. Y por ser Cristo el postrer Adán, entonces la justicia divina está complacida con todos nosotros los que hemos nacido después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Dios está complacido con nosotros en Cristo, porque Cristo Jesús nos ha imputado, por ser el postrer Adán, todas las cosas que Él logró y obtuvo, incluyendo la justificación. Nosotros ya hemos sido justificados. Delante de Dios somos justos, no por nuestras obras. Nuestras obras son malas. El ser humano está vestido de un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El ser humano, por estar vestido de este material, entonces no puede obedecer a cabalidad los mandamientos de Dios. Por eso Dios fue manifestado en carne. Por eso Dios se vistió de carne. ¿Para qué? Para poder obedecer a cabalidad lo que nosotros no podemos hacer por estar vestidos de un material que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso Pablo allá en Romanos 3:20 dice que ningún ser humano, ninguno, sea judío o gentil, vaya o no vaya al culto, ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que ningún ser humano es capaz de obedecer a cabalidad todos los días de su existencia física los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Nadie puede hacer eso, solo Cristo lo pudo hacer.
Y cuando lo hizo, obtuvo la justificación y nos la imputó a nosotros. Por eso nosotros ya estamos justificados. Nosotros ya somos justos delante de Dios. Aunque estemos vestidos de carne, de este cuerpo pecaminoso carnal, donde se manifiestan las obras de la carne, donde se manifiesta el pecado. ¿Por qué en este cuerpo se manifiesta el pecado? Porque el pecado fue condenado en él. Porque este cuerpo es la cárcel del pecado. Mira cómo lo explica Pablo allá en Romanos capítulo 8. Pablo nos explica diciendo que el pecado fue condenado en la carne. La carne. Allí fue condenado el pecado. Allí es donde habita el pecado. Por eso, cuando se manifiestan las obras de la carne, entonces esas obras son contrarias al mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque en la carne fue condenado el pecado. Porque por haber sido condenado el pecado en la carne, entonces este material no se sujeta a la ley de Dios. Por eso es que Dios ha permitido que esta vieja creación, que este viejo hombre haya muerto juntamente con Cristo. Por eso no solamente este cuerpo físico murió, fue sepultado con Cristo, sino que fue separado de nuestro nuevo hombre, de el hombre nuevo creado según Dios, del espíritu de nuestra mente que representa ese hombre nuevo, que representa nuestro espíritu, nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, el nuevo hombre creado según Dios, fue separado de este cuerpo físico en un acto que Pablo llamó la circuncisión de Cristo. Según Colosenses capítulo 2, versículo 11. Pablo lo explica claramente. En él, o sea, en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, también fuisteis circuncidados. Y aclara, con circuncisión no hecha a mano, porque no es una circuncisión física, no es una circuncisión como la que practican los judíos, que consiste en separar el prepucio del resto del cuerpo. No es ese tipo de circuncisión a la que Pablo se está refiriendo en Colosenses 2:11. Por eso aclara, con circuncisión no hecha a mano. Y explica en qué consistió esa circuncisión. Pablo dice, al echar de vosotros, de cada uno de nosotros, el cuerpo pecaminoso carnal en esa circuncisión de Cristo. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, para Dios el mundo físico terminó. Para Dios entonces el mundo que vemos y palpamos pasó. Nuestra vida física pasó porque fuimos crucificados juntamente con Él. Según Romanos 6:6. Fuimos muertos juntamente con Él. Según 2 Corintios 5:14. Y fuimos sepultados juntamente con Él, según Romanos 6. ¿Por qué pasó eso? Porque Cristo es el postrer Adán. Antes nos representaba Adán, pero una vez nació Cristo, entonces Cristo es el postrer Adán, es el nuevo Adán, y en ese Adán, en el nuevo Adán, que es el Señor Jesucristo, Él es el que nos imputa las cosas que Él hizo y logró. Por eso fue que fuimos crucificados. ¿Quién? El viejo hombre. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo hace 2000 años. Léelo en Romanos 6:6. Sabiendo esto, hay que saberlo, hay que tener el conocimiento que nuestro viejo hombre,
nuestro hombre físico, el carnal, el pecaminoso, donde fue condenado el pecado, donde se manifiestan las obras de la carne. Ese viejo hombre fue crucificado hace 2000 años juntamente con Cristo. Mira que Pablo explica ahí para qué. Léelo en tu Biblia. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo pecaminoso carnal fue destruido hace 2000 años delante de los ojos de Dios. Dios no nos conoce en carne. Dios nos conoce en la nueva creación, en el espíritu de nuestra mente, en el hombre nuevo creado según Dios. Dios nos conoce en nuestro espíritu redimido, porque nuestro viejo hombre, el cuerpo pecaminoso carnal, donde fue condenado el pecado, donde se manifiestan las obras de la carne, este viejo hombre para Dios ya no existe, porque fue crucificado juntamente con Cristo, fue sepultado juntamente con Él, y fue separado de nuestro hombre nuevo, del espíritu de nuestra mente, fue separado con un acto que Pablo llamó la circuncisión de Cristo. Cuando Pablo entendió esto que estamos hablando, él le dijo a los corintios, según 2 de Corintios 5:16, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué Pablo le enseñó a los corintios que a nadie conozcamos según la carne? Porque Pablo entendió lo que estamos hablando. Pablo entendió que el hombre carnal, la vieja creación, nuestra vida física, nuestra existencia física, para Dios ya no cuenta. Esta existencia física para Dios no existe, porque para Dios nosotros, la iglesia de Cristo, fuimos crucificados juntamente con Cristo, Romanos 6:6. Morimos juntamente con Cristo, 2 de Corintios 5:14. Fuimos sepultados juntamente con Cristo, Romanos 6. Y resucitamos juntamente con Cristo también, según la carta de Pablo a los Efesios. Todo eso nos sucedió a nosotros hace 2000 años, sin nosotros hacer nada, ni siquiera habíamos nacido. Pero todo eso nos sucedió porque Cristo es el postrer Adán. Porque ahora estamos en Cristo, no en Adán, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, que es el postrer Adán, todas las cosas que Él hizo nos fueron imputadas sin nosotros mover un solo dedo. Ese es el evangelio de la incircuncisión. Esas fueron las cosas que Pablo entendió. Y los otros apóstoles de Cristo, Pedro, Juan y Santiago, no entendieron. Aunque Pablo se reunió con ellos, con Pedro 15 días, y le explicó todas estas cosas que estamos hablando. Pedro no comprendió a Pablo. Pedro, cuando ascienda al cielo y presente mi sacrificio y éste sea aceptado, entonces todas las cosas viejas pasarán. Pasará el mundo físico. Pasará el cuerpo físico, la existencia terrenal pasará. El viejo pacto de la ley, el que les he enseñado, los mandamientos también van a pasar. Y si pasa la ley, entonces el pecado se va a morir. Porque como explica Pablo allá en Romanos 7:8, sin la ley, sin el mandamiento, el pecado está muerto. ¿Por qué sin el mandamiento el pecado está muerto? Porque el mandamiento es lo que le da vida al pecado. Porque donde no hay mandamiento, no se puede inculpar a nadie como pecador,
aunque lo sea. El poder del pecado era la ley. El mandamiento de Dios era lo que le daba esa autoridad al pecado para condenar al hombre y decir: este hombre es un pecador, este ha infringido la ley. ¿Por qué lo dice usted? Porque mire que el mandamiento dice: no adulterarás, y este hombre adulteró, entonces merece un castigo, merece una condenación. Pablo lo explica claramente allá en Romanos capítulo 7. El versículo 8 allí lo explica Pablo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque yo no supiera qué es codiciar si el mandamiento de Dios no me hubiera enseñado que la codicia es pecado. El problema era el mandamiento de Dios, que aunque es puro, es santo, es la voluntad de Dios, pero ese mandamiento aplicado a nuestras vidas, donde estamos vestidos de un material que no se puede sujetar a ese mandamiento, en vez de producir en nosotros salvación y justificación, produjo en el ser humano muerte, condenación, produjo pecado. Pablo dice claramente que Dios introdujo la ley, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Es que el mandamiento de Dios hacía que el pecado abundara, le daba fuerza al pecado, le daba el poder acusatorio al pecado. Pero una vez Cristo le pone fin a la ley por medio de su perfecta obediencia y a través de la satisfacción de la justicia divina por esa perfecta obediencia, entonces le quitó el poder al pecado y el pecado se murió. Por eso es que nosotros estamos muertos al pecado. ¿Por qué la iglesia de Cristo está muerta al pecado? Hombre, porque nosotros fuimos crucificados, sepultados juntamente con Él. Y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque Cristo al resucitar ya no está sometido a los mandamientos de Dios. Cristo resucitado representa una nueva creación. Representa el nuevo hombre creado según Dios. Por eso mira el texto que leímos al comienzo de esta enseñanza. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: y revestíos del nuevo hombre, creado ¿cómo? ¿Cómo fue creado el nuevo hombre? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué era la verdad para Pablo? Lo que él recibió de Jesucristo mismo. ¿Qué recibió Pablo de Cristo resucitado? El evangelio de la incircuncisión. ¿Qué es el evangelio de la incircuncisión? Son todos los beneficios que hemos recibido en el Cristo resucitado por ser Cristo el postrer Adán. ¿Y qué beneficios hemos recibido en el Cristo resucitado por ser Cristo el postrer Adán? Pues que el Cristo resucitado ya ha sido justificado. El Cristo resucitado ya no tiene que obedecer mandamientos para alcanzar la justificación. El Cristo resucitado ya ha sido justificado. Por eso dice: el Cristo resucitado ya ha sido santificado. El Cristo resucitado ya ha sido perfeccionado. El Cristo resucitado representa el nuevo hombre creado según Dios. Es decir, si el Cristo resucitado ya ha sido justificado, nosotros también, representados en ese Cristo resucitado. ¿En dónde? En nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente. Por eso Pablo dice allí en Efesios 4:24,
dice, y revestíos. ¿Dónde se puede revestir usted del nuevo hombre? En el espíritu de su mente. Porque el espíritu de tu mente representa el nuevo hombre. Allí es que se puede formar el nuevo hombre. Cuando tú crees, entiendes y crees en el evangelio que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, y revestíos del nuevo hombre. ¿En dónde? En el espíritu de tu mente. Allí está el nuevo hombre. Y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. No en tu justicia. El nuevo hombre no es creado en tu justicia, en tu propia justicia, que es la que tú pretendes implantar a través de la obediencia al mandamiento de Dios. Cuando usted, hermano querido, se somete al mandamiento de Dios, usted está queriendo imponer su propia justicia sobre la justicia que Cristo obtuvo por haber obedecido a cabalidad esos mandamientos. Cuando usted se esfuerza en su iglesia por ayunar, por vigilar, por orar, por leer la Biblia, dice que para vivir una vida en santidad, y entonces a través de esa santidad suya, la propia suya, lograr que Dios lo vea con buenos ojos y lo justifique y lo salve. Cuando usted vive así, usted entonces está desligando de Cristo. Usted entonces ha caído en la gracia de Dios. Pisotea al Hijo de Dios. Hace afrenta al Espíritu de gracia y tiene por inmunda la sangre de Cristo, en la que ya fuiste santificado hace 2000 años atrás. Cuando tú tratas de imponer tu propia justicia, tu propia santidad, por medio de tu propio esfuerzo, a un mandamiento que no eres capaz de obedecer a cabalidad, por estar vestido de un cuerpo pecaminoso carnal, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, cuando tú haces eso, entonces te desligas de Cristo. ¿Por qué te desligas de Cristo? Pues porque dejas de recibir por la fe en el hombre interior, en el espíritu de nuestra mente, dejas de recibir los beneficios que nos han sido imputados gratuitamente en el Cristo resucitado, que representa el nuevo hombre creado según Dios. Dejas de recibir la justificación. ¿Por qué ya no ayunamos? ¿Por qué ya no vigilamos? ¿Por qué ya no oramos pidiendo santidad? Porque ya entendemos en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente, por la enseñanza del gran apóstol Pablo, ya entendemos entonces que hemos sido justificados con la misma justificación que Cristo obtuvo hace 2000 años por su perfecta obediencia. Por eso ya no tratamos de justificarnos a través de nuestra imperfecta obediencia, porque hemos recibido por la fe la perfecta obediencia que Cristo obtuvo, con la cual obtuvo la justificación y la santificación. Todos esos beneficios los hemos recibido por la fe. Pablo se lo dijo a los corintios, primera de Corintios 1:30. Pablo les dijo claritico que Cristo Jesús nos fue hecho. Mira que no dice nos va a hacer, no, nos fue hecho. ¿Cuándo? Hace 2000 años. ¿Qué nos fue hecho Cristo Jesús? Léalo en su Biblia. Sabiduría. Por eso podemos entender estas cosas. Justificación. ¿Cuál justificación? La que él obtuvo, la que nos imputó, sin nosotros hacer nada, por ser el postrer Adán. Santificación. ¿Cuál santificación? Pues la que él obtuvo, la que él obtuvo con su perfecta obediencia, la que logró la satisfacción de la justicia divina. Esa santidad de Cristo nos ha sido imputada a nosotros, sin nosotros hacer nada.
por ser Cristo el postrer Adán. Por eso es que el que está en Cristo, en el resucitado, que es en el que estamos ahora, Cristo ya no está vestido de carne. Esa manifestación en carne de Dios ya terminó. Murió, fue crucificada, murió en la cruz y fue sepultada. Él resucitó como una nueva creación, representando un nuevo hombre. Cuando Cristo resucitó, las cosas viejas pasaron. Pasó el mundo físico, pasó la vieja creación, pasó el viejo pacto de la ley, pasó el viejo hombre. Aquí todas han sido hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas que han sido hechas nuevas en Cristo resucitado? La justificación, la santificación, la redención, que es como Dios nos ve ahora en Cristo. Ahora andamos en el Espíritu, no en la carne. El que no entiende esto todavía vive en la vieja creación. Él todavía vive bajo el viejo pacto de la ley. Todavía vive pensando que Dios lo conoce en carne y que no puede hacer esto ni aquello porque entonces eso es pecado. Es que la ley dice, Dios dice en su mandamiento que eso es pecado, y vive una vida con miedo, con temor. ¿Por qué? Pensando que si hace esto peca, que si hace esto se condena. ¿Por qué vive así? Porque anda conforme a la carne, porque anda en la vieja creación, porque anda bajo el viejo pacto de la ley. Esa persona no está en Cristo. Esa persona no está en el Cristo resucitado. Porque Pablo dice claramente, si alguno está en Cristo, en el Cristo resucitado, ¿en qué condición está? Nueva criatura es. ¿Por qué es una nueva criatura? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron cuando Cristo murió y resucitó? El mundo físico en que estamos. La vieja creación pasó para Dios hace 2000 años. El viejo hombre que está viciado de deseos engañosos, donde fue condenado el pecado y se manifiestan las obras de la carne que son contrarias a la ley de Dios. También pasó. ¿Por qué pasó? Porque fue crucificado juntamente con Cristo. Romanos 6:6. Murió juntamente con Cristo. Segunda de Corintios 5:14. Y fue sepultado juntamente con Cristo. Romanos 6. Pasó el viejo pacto de la ley. El pacto donde Dios le exigía al hombre obediencia a los mandamientos para alcanzar su justificación y su salvación. Ese viejo pacto también pasó, porque por fin apareció un hombre llamado Jesús de Nazaret, que pudo lograr esa exigencia de la justicia divina. Por eso ese viejo pacto pasó. Por eso el fin de la ley es Cristo. Y si pasó el viejo pacto de la ley, entonces ¿qué pasó? Que el pecado se murió. ¿Y por qué se murió el pecado? Pues porque el poder del pecado era la ley. Y sin la ley, ¿el pecado cómo está? Está muerto. Léelo en Romanos 7:8. Sin el mandamiento de Dios, el pecado está muerto. Por eso nosotros, que hemos nacido después de Cristo, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, nosotros estamos muertos a la ley y por ende estamos muertos al pecado. Ahora en el espíritu de nuestra mente, en el nuevo hombre que ha sido creado según Dios, en ese nuevo hombre hemos sido justificados, santificados, perfeccionados. En ese nuevo hombre somos igualitos al Cristo resucitado. Así lo enseña Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Allí Pablo dice que hemos sido hechos en el nuevo hombre, en el espiritual, no en este. Este ya no existe para Dios.
El mundo físico que nos rodea no existe para Dios. Cuando Cristo murió, hubo una consumación de los siglos. Y las cosas que hay en este mundo pasaron a ser los rudimentos del mundo. El viejo hombre, donde se manifiestan las obras de la carne, que son contrarias a la ley de Dios, tampoco existe para Dios, porque este viejo hombre fue crucificado, sepultado juntamente con Cristo hace 2000 años. Dios ya no nos conoce en carne, Dios nos conoce en la nueva creación, en el hombre espiritual, en el espíritu de nuestra mente, que representa el nuevo hombre creado según Dios. Y recuerda que ese nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Es en la justicia y santidad de la verdad, o sea, del evangelio que Cristo le reveló a Pablo. Es en la justicia que nos ha sido imputada por ser Cristo el postrer Adán. No es en la justicia que tú puedas obtener por medio de tu obediencia. Todo lo que hagas en este cuerpo físico ya no vale para Dios, sea bueno o sea malo. Ya no cuenta para Dios. Esas cosas de las que tú te arrepientes y lloras allá en el culto, y pasas al frente llorando a pedirle perdón a Dios, Señor, lávame con tu sangre. Esas obras por las que te sientes mal, por las que te sientes un pecador, que han sido hechas por este hombre, viejo hombre, ya no cuentan para Dios. Porque este viejo hombre fue crucificado, hermano, y murió con Cristo hace 2000 años. Por eso si tú lees Hebreos capítulo 6, allí Pablo llama al arrepentimiento. Esas cosas por las que tú te sientes mal y te arrepientes y lloras y le pides al Señor que te limpie con su sangre, esas cosas que te obligó a hacer esta vieja creación, por las que lloras en el culto y pides perdón, esas cosas para Dios ya no existen. Por eso Pablo, allí en Romanos 6, llama a esas cosas arrepentimiento de obras ¿qué? Muertas. ¿Por qué Pablo llama a esas cosas que hace el hombre carnal, que acusan tu conciencia, que las consideras pecado porque vives bajo el viejo pacto de la ley, que te hacen sentir pecador delante de Dios y por las cuales pasas allá al culto cuando el pastor te predica a llorar y a pedirle perdón al Señor, o por las cuales vas allá al confesionario a decirle al sacerdote, perdóneme, es que vea que yo pequé, esas cosas que te hacen sentir mal, que te obligó a hacer este cuerpo, esta vieja creación, esas cosas para Dios ya no tienen valor. Pablo las llamó arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque son las obras de un muerto. Este cuerpo físico, esta existencia, para Dios no existe. Dios ya no nos conoce en carne. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios al mundo en carne murió. Y resucitó, ya no en carne, sino como una nueva creación. Cristo resucitado representa una nueva creación. ¿Cómo? Justificado y santificado. Por eso Pablo dice, y revestidos. ¿En qué fue creado ese hombre? En justicia y santidad de la verdad. Es en la justicia, en la justificación que nos ha sido imputada. Es en la santificación que nos ha sido imputada por ser Cristo el postrer Adán. Es la que Cristo logró, que nos fue imputada sin nosotros hacer nada. Es que la salvación es una obra soberana de Dios. Dios no le preguntó a Adán cómo hacía el cielo, cómo hacía la tierra, cómo diseñaba los animales.
El hombre no participó en nada de la creación. Fue Dios quien decidió cómo hacer la creación. La salvación también es una obra soberana de Dios. Él la planificó desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él diseñó la salvación y la ejecutó cuando se manifestó al mundo en carne. Él le dio cumplimiento a esa salvación, la logró con su propio esfuerzo, con su propia obediencia al mandamiento que Él mismo le había dado a Moisés. Él logró todas las cosas, la justificación, la santificación, la logró Él por medio de su perfecta obediencia en su manifestación al mundo en carne. La salvación es una obra soberana de Dios donde el hombre no interviene para nada. El problema se presenta es porque los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne, Pedro, Juan y Santiago, recibieron de Él lo que Él hizo en los días de su carne, es decir, obedecer los mandamientos, porque lo tenía que hacer, porque estaba vestido de carne, porque estaba cumpliendo la ley de Moisés. Y por eso le enseñó a esos apóstoles que la única manera de alcanzar la justificación y salvación era por medio de la obediencia al mandamiento. Y por eso esos apóstoles siguieron predicando eso. Cuando Pablo se les presentó y les enseñó, porque estuvo 15 días con Pedro, enseñándole estas cosas que acabamos de hablar, ellos no lo aceptaron así, porque para ellos tenía que ser como Cristo en los días de su carne les había enseñado. Ellos conocieron a Cristo en los días de su carne y así lo predicaron. Pablo lo conoció resucitado y así también lo predicó. Por eso son 2 evangelios. El de la circuncisión que le fue dado a Pedro y el de la incircuncisión que le fue dado a Pablo. ¿Cuál es el que es para nosotros? El de la incircuncisión, el que le fue revelado a Pablo. ¿Por qué? Porque es el evangelio que nos presenta los beneficios que obtuvo Cristo por esa obediencia que tuvo en los días de su carne. Esa revelación solamente la obtuvo Pablo y él las plasmó en sus 14 epístolas. Los demás apóstoles siguieron predicando a Cristo, pero en los días de su carne. Siguieron predicando al Cristo que vivió sujeto a la ley de Moisés. Siguieron enseñándole a la gente que la única manera de alcanzar la justificación y salvación era a través de la obediencia al mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque eso recibieron del Señor. Porque Pedro recibió de parte del Señor el evangelio de la circuncisión. Pero Pablo recibió el evangelio cuando ya Cristo había presentado su sacrificio y éste ya había sido aceptado. Cuando ya las cosas viejas, la vieja creación, el viejo hombre, el viejo pacto de la ley, cuando el pecado, la muerte, la condenación, todas esas cosas que estaban vigentes antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado, cuando ya todas esas cosas viejas pasaron, entonces ahora todas fueron hechas nuevas en el Cristo resucitado, el que conoció Pablo. Y por eso Pablo predicaba a Cristo ya como crucificado, es decir, resucitado. Porque el Cristo resucitado, como hemos dicho, representa una nueva creación, un nuevo hombre que ya ha sido justificado, santificado y perfeccionado. Por eso, para nosotros los que estamos en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Pablo lo explicó claramente en Romanos 8:1. Los que estamos en Cristo, en el Cristo resucitado, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados, santificados y perfeccionados
por el sacrificio de Cristo en los días de su carne. Ese fue el problema que se presentó entre los apóstoles de la circuncisión, es decir, Pedro, Juan y Santiago y el gran apóstol Pablo. Cuando Pablo fundaba una iglesia gentil y les enseñaba que en el Cristo resucitado ya hemos sido justificados, santificados y perfeccionados, que somos una nueva creación, un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces los hermanos recibían esa enseñanza, recibían la justificación por medio de la fe en Jesucristo y ya dejaban a un lado las obras de la ley. Ya no ayunaban, ya no vigilaban, ya no le pedían a Dios que los salvara porque ya entendían que en Cristo ya habían sido salvos. Pero entonces llegaban los apóstoles de la circuncisión y les decían, ¿qué les enseñó Pablo? No, que estamos completos en Cristo, que hemos sido justificados y santificados en el Cristo resucitado, que ya no tenemos que hacer nada para salvarnos, porque ya hemos sido salvos en el sacrificio que Cristo presentó en los días de su carne, y resucitado nos ha imputado todas las cosas que Él logró, como la justificación y la santificación. Entonces ellos les decían, no es así. Nosotros lo conocimos a Él personalmente. Él nos dijo que había que obedecer mandamientos, que había que arrepentirse si no los obedeces y que te tienes que bautizar en aguas, o si no, eres un pecador y te condenas. Y tenían la razón. Ellos habían recibido eso de parte del Señor, porque a Pedro le fue encomendado por el mismo Señor Jesucristo el evangelio de la circuncisión. El evangelio que Cristo enseñó, pero en los días de su carne. Las enseñanzas que Cristo enseñó, pero en los días de su carne, cuando vivió sujeto a la ley. Las enseñanzas que Cristo enseñó cuando Él todavía no había presentado su sacrificio, ni éste había sido aún aceptado. Pablo trató de explicarles a ellos, pero ellos no comprendieron a Pablo. Y se dedicaron más bien a visitar a los gentiles, a enseñarles que tenían que someterse de nuevo a la ley de Moisés para alcanzar la justificación. Y muchos dejaron de creer en el evangelio que Pablo les había enseñado, el verdadero evangelio, el de la incircuncisión, el que presenta los beneficios que nos ha traído la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para volver a creer en el viejo pacto de la ley, para someterse a un viejo pacto que nadie es capaz de cumplir por estar vestido de carne de imperfección. Eso es lo que ha pasado en el mundo entero hoy en día. Todas las iglesias que dicen ser cristianas, todas viven mezclando los dos evangelios. Ellos sí creen en la justificación, la santificación y la redención que enseñó Pablo, pero ellos piensan que para lograr esa justificación, entonces tienen que obedecer el mandamiento, y que si no lo obedecen, entonces son pecadores, y que si son pecadores se tienen que arrepentir y bautizar para alcanzar la justificación de la que habla Pablo en el evangelio de la incircuncisión. Los cristianos de hoy en día están mezclados en el espíritu de su mente. Su mente está trastornada. ¿Por qué? Porque tienen en ella la mezcla de dos evangelios. Por eso Pablo, escribiéndole a Tito y hablando de los apóstoles de la circuncisión que se encargaban de visitar las iglesias gentiles que Pablo fundaba, a decirles que no era como Pablo decía, sino como ellos decían, porque a ellos les había enseñado así Cristo en los días de su carne. Pablo le dijo a Tito, porque los de la circuncisión trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene. Esos pastores que todavía enseñan el mandamiento como la norma para alcanzar la salvación,
Esos pastores también enseñan lo que no conviene y también tienen trastornada la iglesia de Cristo, porque no han hecho división entre los dos pactos, porque no han sido como el escriba docto, que saca de su tesoro que llamamos la Biblia las cosas viejas, de las cosas nuevas. No hace esta división, no separa la vieja creación de la nueva creación. No separa el viejo hombre del nuevo hombre. No separa el viejo pacto de la ley, que son los mandamientos, al nuevo pacto de la gracia, en el cual estamos hace 2000 años por la resurrección de Cristo. Ese pastor que no hace esa diferencia y que mezcla los dos evangelios y que en la mañana le enseña a la iglesia: somos salvos en Cristo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos la esposa de Cristo, hemos sido santificados y perfeccionados por la obra de Cristo. Y en la tarde ese mismo pastor le enseña a la misma iglesia: estás en pecado, porque no obedeces el mandamiento, porque no le obedeces a Dios. Vives en pecado, y te vas a condenar. Te tienes que arrepentir y bautizarte, o si no te condenas. Del mismo pastor salen dos evangelios: el de la circuncisión que le fue dado a Pedro y el de la incircuncisión que le fue dado a Pablo. Tiene una mezcla de los dos evangelios en el espíritu de su mente. Tiene la mente trastornada, porque Pablo dijo: un poco de levadura leuda toda esta masa. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.